Saludos amigos, en esta ocasión hablaremos acerca del cómic Soy Leyenda de Richard Matheson. Empezaremos por identificar a los personajes y hablando de cada uno de ellos. Pero primero, ¿qué es un personaje? Un personaje es un ser humano, animal, sobrenatural o de cualquier otro tipo que interviene en una obra artística, ya sea de teatro, de cine o en un libro. Los personajes suelen ser los actores principales de una ficción y quienes dan impulso a las acciones. El receptor de una obra reconstruye en su mente a los personajes a partir del lenguaje y de las imágenes utilizadas por el autor. Visto desde esta perspectiva, cada personaje cobra diferentes formas según quien lo observe. Bueno, la historia se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles en un futuro post-apocalíptico, entre los años 1976 y 1979. Un extraño virus ha atacado a la humanidad entera, convirtiendo a las personas en extrañas criaturas muy similares a los vampiros clásicos. Robert Neville es un hombre de 36 años, de estatura alta, de tez blanca y de ascendencia inglesa y alemana. Esta persona se pasa todos los días de su vida arreglando y reforzando su casa para los ataques vampiros. Sufre constantes episodios de esquizofrenia, habla solo y después de un momento vuelve a reaccionar o vuelve en sí de una manera muy cómica. Incluso él mismo ríe de lo que está pasando. Ha pasado mucho tiempo desde que se relacionó con una persona normal y se siente demasiado solo. Tiene mucho miedo a volver a amar y es una persona bastante desconfiada. Entre los personajes que se encuentran en este cómic también está Virginia, que es la esposa de Robert, quien fue víctima al igual que su hija Katy. A lo largo de la historia también podemos ver que Ben Corman es el mejor amigo y vecino de Robert Neville, por el cual tiene bastante aprecio y por el cual se siente muy mal en la situación en la que se encuentra. En la historia también podemos ver al perrito, que es un personaje muy importante dentro de este cómic, ya que Robert se encariña bastante con él, despertando en su interior muchas emociones que tenía reprimidas. Por ejemplo, sintió que volvía a amar. Ruth también forma parte de esta historia. Robert se enamora de ella y deja su desconfianza y sus temores por ella, pero resulta que Ruth simplemente es una espía de la nueva civilización. En cuanto a estructura narrativa, esta historia posee un gran ritmo narrativo, una intensidad constante que nos mantendrá a nosotros los lectores en vilo prácticamente en todo el argumento. En un total de 3 años y en los cuales nos contará su vida, miedos y preocupaciones, todo de manera perfectamente reflejada en los dibujos que son muy cuidados y perfeccionados. Un elemento a destacar en el cómic es que casi no nos encontraremos con conversaciones, ya que nuestro protagonista pasará solo casi todo el cómic, con ciertos toques de flashback para recordar inicios del virus. Así nos encontraremos con un argumento narrado principalmente en primera persona, por Richard, pero a la vez también como si se tratase de un libro en el cual el narrador omnisciente relata detalles de paisajes o personajes. El cómic tiene la siguiente estructura. Como introducción, la historia se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles en un futuro posapocalíptico entre los años 1976 y 1979. Un extraño virus ha atacado a la humanidad convirtiéndolos en seres muy parecidos a los vampiros clásicos. En esta historia se narra el día a día de Robert Neville, que es un hombre de 36 años que pasa mayor parte del día en reforzar su casa ante los ataques vampiros, cubriéndola con ajo, madera y agua bendita. Tenemos como primer punto de giro el día en que Robert Neville experimentaba con vampiros. Se da cuenta de que su reloj se ha plantado y debe volver a casa antes de que anochezca. Esto le provoca que, en cuanto llegue a su casa, se encuentre con una horda de vampiros, con los cuales debe lidiar. Tenemos como desarrollo de la historia que Robert, después del ataque de vampiros, se ensaya bastante en encontrar una cura y una explicación del porqué de este virus. En el camino se encuentra al perro, que es con quien se cariña bastante, pero que lamentablemente después de unas semanas muere. También conoce a Ruth, que es una mujer muy bella que se acerca a su casa y la secuestra por unos días. Él trata de investigar si ella está infectada con el virus, y en una noche, mientras él experimentaba con su sangre, fue golpeado con un mazo y esta huyó, dejándole una carta advirtiéndole que debía de alejarse de ese lugar y huir, ya que lo estaban buscando. Pero no hizo caso y prefirió quedarse en su casa. Una noche, en uno de los tantos ataques, llegan gángsters a exterminar a todos estos vampiros. Robert se siente un poco a salvo, pero todo esto cambia cuando esos gángsters entran a la casa de él y lo hieren de gravedad. En cuanto a eso, es donde se genera el segundo punto de giro, que es cuando es herido y es trasladado hacia una cárcel, donde se encuentra de nuevo con Ruth y ella le pide disculpas por lo que ha sucedido. Aquí es donde tenemos el desenlace. Ella quiere hacer las cosas más fáciles para Robert, así que le entrega un sobre con unas pastillas para que las ingiera. Él, ya bastante abatido, se da cuenta de que está solo y que lo que está afuera es la nueva civilización, así que opta por tomar las pastillas y es aquí donde termina con su vida. Texto narrativo y diálogos. A nivel general, la estructura del texto narrativo se encuentra formada por la introducción,
que permite plantear la situación del texto. Este cómic está narrado en primera persona por Robert Neville y en tercera persona por el narrador omnisciente. Tiene una estructura interna que es la que gira en torno al orden de los acontecimientos que va teniendo lugar, y externa que es la que se encarga de organizar la historia a través de capítulos y secuencias. Se narran ciertos acontecimientos importantes por medio del flashback. Otro de los valores de la obra es cómo Mason racionaliza la leyenda del vampiro. A lo largo de la trama, Neville y los personajes que emergen del flashback deducen sobre el origen de la epidemia. Mason establece una causa patológica que lo explica todo, desde los puntos frágiles del vampiro hasta el modo en que vuelve a la muerte. Es una obra que casi podría calificarse como cuento largo o novela corta, y donde el lector se explaya al especular con algunos paisajes que solo se mencionan en la novela. Otro de los valores de la obra es cómo Mason racionaliza la leyenda del vampiro. A lo largo de la trama, Neville y los personajes que emergen de los flashbacks deducen sobre el origen de la epidemia. Mason establece una causa patológica que lo explica todo, desde los puntos frágiles del vampiro hasta el modo en el que vuelve de la muerte. En una obra donde casi podría calificarse como cuento largo o novela corta y donde el lector se explaya al especular con algunos pasajes que solo se mencionan en la novela. Hay un giro que cambia de signo de los acontecimientos y que permite expresar una metáfora muy inquietante, una metáfora que explica la última frase de la obra. Este libro, como fue planteado, tenía un desafío: trabajar con un solo personaje que es consciente de su soledad. Y nos pasamos la mayoría de la historia con una persona que busca un clavo ardiente del cual agarrarse para continuar con vida. Secuencias. Como sabemos, una secuencia es un elemento que forma una cantidad de escenas que nos da un efecto mayor en la narrativa de la historia. Se constituye por el transcurso del tiempo, a través de una sucesión de imágenes que forman una secuencia con un significado. Cada escena desencadena algo nuevo, que describe lo que dice y lo que hace el personaje en toda la historia. Como podemos apreciar en el cómic Soy Leyenda, las secuencias rectangulares son las más utilizadas en el ritmo de la narración, como vemos en la imagen. Aunque el autor expresa movimiento y dinamismo utilizando formas irregulares, se inquieta transmitiendo la acción del movimiento para el lector. Las que combinan las viñetas de forma rectangular y cuadrada. Las que solo utilizan las viñetas de 3 formas horizontales. Ahora, muy bien, como ya terminamos lo que son las secuencias, pasamos a las transiciones. En el cómic Soy Leyenda encontramos algunos tipos de transiciones. En este momento yo le voy a hablar sobre las transiciones de momento a momento. Las llamamos así a las transiciones que muestran al detalle una acción de un corto espacio del tiempo representando una serie de momentos. ¿Para qué se usa? Para representar la atención a detalle, para hacer que el tiempo pase muy lentamente y para crear una tensión y suspenso, como lo vemos en la imagen. Transiciones de acción a acción. Un solo objeto o una persona de una misma serie de acción. El dibujante elige solo un momento por acción. Necesita más de la imaginación del lector para que éste llene los saltos entre viñeta y viñeta, como lo vemos en la figura. ¿Por qué se usa? Para hacer avanzar el argumento y mantener un ritmo vivo a la historia. También hay las transiciones de tema a tema. ¿Qué significa eso? Cuando mostramos a varios sujetos en una misma escena, escogiendo en cada viñeta a uno de esos dos objetos como protagonista de la acción, como lo vemos en la imagen. Ahora, ¿para qué se usa? Para avanzar la historia, pero esta vez combinando la cámara del objeto para observar en cada momento. También hay las transiciones de escena a escena. Estas transiciones describen un salto de tiempo significativo o un cambio de escenario, como lo vemos en la imagen. ¿Para qué se usa? Para llevar al lector a un sitio distinto o a un momento en el tiempo distinto. Ahora pasamos a las transiciones de aspecto a aspecto. ¿Qué son? Son transiciones de un aspecto del escenario a otro. No tiene por qué haber acción en estas viñetas, simplemente puede ser como un plano de situación prolongado a varias viñetas del detalle, como lo vemos en la imagen. ¿Para qué se usan? Generalmente para hacer una descripción del escenario más amplia que una sola viñeta o para añadir un tono determinado a la escena. Es muy útil para crear una atmósfera en sí, retícula. En algunas páginas se puede notar que la organización de las viñetas son sobrepuestas, como lo vemos en la imagen, verticales, horizontales, combinadas con rectangulares y cuadradas, y de estructura jerárquica, fija y organizada y totalmente simétrica, dando una facilidad al momento de leer, como lo vemos en la imagen. De viñeta a viñeta con rectangulares,
largos formando una simetría. El uso de la retícula es de una gran importancia al momento de crear un cómic, ya que es una guía a nivel organizativo y visual para el lector. ¿Por qué se usa? Para insertar imágenes, campos de texto y símbolos. Todo esto es para poder distinguir lo que se quiere comunicar de una mejor manera al lector. El color. Este cómic pertenece al género de terror. La portada nos da a entender que se trata de una historia de vampiros, dejando como punto focal central al monstruo que vemos ahí. El ilustrador tiene un estilo de dibujo realista, parecido al de los años 60 y 70. Concluimos que es un excelente dibujante, ya que desde las primeras páginas podemos apreciar el alto detalle de cada viñeta. La impresión está hecha en blanco y negro, y el ilustrador juega con las luces y sombras, con una amplia escala de grises o matices. La iluminación es de suma importancia en la creación de atmósferas narrativas y tiene una íntima relación con las variables de composición, ambiente, tono y ritmo. Pero, en esencia, es absolutamente imprescindible su conocimiento y maestría, ya que sin luz no hay imagen. Con ayuda de esta, el autor provee a cada personaje una caracterización instantánea. En la figura, acoplamos los mejores ejemplos de cada ángulo de iluminación. En la primera veremos la luz frontal. Esta proporciona información sobre todas las superficies visibles, aumenta los detalles y se utiliza para crear la sensación abierta, clara y alegre. La segunda es la luz lateral. Esta produce un efecto celestial. Como vemos, la niña está mirando hacia el haz de luz, entonces eso la dulcifica. 3. Iluminación o ángulo nadir. Podemos notar que todo vampiro se muestra con esa iluminación para dar un aspecto macabro, así terrorífico, siniestro. 4. La luz hacia atrás incide desde la cabeza hacia unos 45 grados. Esta se utiliza para añadir texturas. Aquí se realza la expresión de astucia de nuestro personaje principal. 5. Iluminación cenital. Esta se utiliza para empequeñecer o deprimir al personaje. Por último, 6. Iluminación semi-contraluz. Esta delinea el sujeto con una silueta de luz y se utiliza para conseguir unas ilustraciones con un estilo artístico. Las líneas cinéticas. Estas son símbolos o gráficos que dotan de dinamismo y énfasis a la narración, de manera que el lector pueda seguir con la vista lo que está sucediendo sin necesidad de leer ninguna frase. También indican la trayectoria que siguen los elementos móviles de cada viñeta. En el capítulo 5, el ilustrador comete el error de no colocar ninguna de estas líneas, las cuales son indispensables para escenas como esta, las de persecuciones, movimientos o peleas. Los motivos lineales. Estas son líneas creadas por una serie alineada de elementos en una escena, cuyo resultado dependerá de la dirección o disposición que tengan. Como lo observamos en la figura, estas líneas son simuladas por la forma curva de la calle. Sabemos que el auto es el punto focal, ya que los cuerpos están dispuestos hacia esta dirección. En la figura posterior, los motivos lineales apuntan hacia Robert. Él es el punto principal, a pesar de que no es el elemento de mayor tamaño de la composición. Esto se da ya que en su ubicación convergen las líneas de perspectiva. También, este será el punto de fuga donde se proyecta la vampiro que está acostada en el suelo. Iluminación. Esta ayuda a enfocar la atención de la audiencia en un área muy específica, como por ejemplo en esta figura notamos que el área alumbrada de cada una de las viñetas de oscuridad crea un punto de mayor contraste y tensión visual. Un buen cómic de terror hace énfasis en los ruidos extraños para causar intriga, mejorar las escenas de suspenso o agravar situaciones donde la vida del protagonista corre peligro. A pesar de esto, el uso de onomatopeyas en el cómic Soy Leyenda es casi nulo y solo es utilizado estrictamente cuando es necesario, como al sonar una alarma o al disparar un arma. La fuente tipográfica más utilizada para las onomatopeyas es la tipografía Miss Amanda Jones. Esta no posee un tamaño predeterminado y varía de acuerdo a la potencia del sonido que se emita.
Con respecto a la tipografía, utiliza un estilo similar al Art of Line Italic BB. Esta es una letra clara, en mayúsculas, que posee un tamaño uniforme. Su disposición es cursiva, y en este cómic la mayor parte de cuadros de texto comprenden un prolongado monólogo en primera persona que narra la historia de un hombre normal en un entorno anormal. Algo que queremos añadir del análisis de este cómic es que este tiene demasiado texto. El texto íntegro del original llena las viñetas y en ocasiones se hace hasta engorroso seguir la lectura. Digamos que rompe con la narrativa en algunos momentos. Steve Niles no guioniza esta adaptación, simplemente porque es el mismo libro pero con imagen.